Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ávila y hoy quiero compartirte, quiero darte un regalo, algo que realmente te puede ayudar en alguna situación que estés viviendo actualmente respecto a que no logras levantar tu ánimo, que andas mal de dinero, que tienes problemas de salud, que sientes ansiedad, tristeza, enojo, en fin, tantas emociones que se están moviendo en este momento. Pero antes, déjame contarte un poquito para que tengas una referencia de quién soy y por qué estoy haciendo esto. Yo me dediqué 23 años al área de ingeniería en sistemas, especialmente en el área de telecomunicaciones. Es un área que me fascina, que me gusta, la tecnología siempre me ha gustado. Por otro lado, tengo 39 años que practico Karate Do. Algunos han sido, algunos años los tuve que interrumpir por mi trabajo como ingeniero. Sin embargo, el Karate Do siempre ha formado parte de mi vida y he dado clases durante más de 20 años en diferentes lugares del país. Por otro lado, me encanta lo que es el desarrollo humano, me encanta mucho entender cómo funciona la mente, cómo funciona nuestro cuerpo, porque en realidad para mí las artes marciales, así como el yoga y otras actividades deportivas, son un autoconocimiento. Creo que la herramienta más poderosa que los seres humanos ya tenemos es nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero bien, déjame contarte algo. En el 2011 tuve una crisis personal, una crisis financiera, una crisis emocional, eh, muchas cosas que realmente cambiaron mi vida. En su momento, cuando atravesamos estas crisis, nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí si yo soy bien, buena gente? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Y normalmente siempre nos cuestionamos cuando vivimos esas crisis y no nos damos cuenta que en realidad nosotros somos los responsables de todo lo que nos sucede. Aunque sí es cierto que interfieren muchos terceras personas o circunstancias que nos rodean, pero la falta de honestidad, la falta de inteligencia emocional, la falta de autoconocimiento de por qué hacemos lo que hacemos, es lo que nos lleva a cometer un error y otro error. Incluso muchas veces repetimos los mismos errores, atraemos personas negativas, atraemos pobreza, atraemos conflictos y pareciera que todo es una cuestión de karma. Parece que estamos pagando algo que hicimos en otra vida y que estamos dispuestos a tener que repetir y repetir. Bueno, la buena noticia es que si es un karma o fuera algo así, tú lo puedes romper, tú lo puedes cambiar. Y es parte de lo que te quiero compartir, porque en realidad hasta que reconocemos esta parte y sobre todo cómo funciona nuestra mente, nos damos cuenta y asumimos la responsabilidad de todo lo que nos sucede. Quiero que escuches los siguientes minutos que te voy a compartir y te voy a compartir algunas diapositivas, pero quiero invitarte a que escuches esta charla o esta presentación como cuando eras un niño. No la juzgues, olvídate del mensajero y pon atención al mensaje, que es lo más importante, es el mensaje, no yo. Cuando eres niño eres curioso, preguntas, te inquietas, ¿y por qué esto y por qué el otro? Lamentablemente, cuando crecemos, lo juzgamos, lo etiquetamos. Ah, eso no me sirve, eso ya lo dijo otro conferencista, eso yo ya lo sabía, es que eso ya lo hice, él porque tuvo suerte. Y constantemente comparamos y juzgamos y no aprendemos nada. Así que yo te invito a que los siguientes minutos tengas tu mente como cuando eras un niño, que simplemente escuches con curiosidad. Si al terminar esta charla, esto que te comparto, te sirve, te gusta, te hace sentido, pruébalo, vívelo. No me creas, lo tienes que vivir y probar. Si al final de esta charla dices, es basura, no me interesa, ya lo sabía, ya lo intenté, pues simplemente descártalo de tu mente. Bien, gracias, antes que nada, por tu atención y por tu tiempo. Había una vez un niño,
que jugaban en el bosque. Ellos vivían en el bosque, en una granja. Los niños salían a jugar al bosque y de repente un día se encontraron un huevo muy extraño. Era un huevo con motas moradas y no sabían de qué era ese huevo. Lo que hicieron fue llevarse el huevo hacia la granja. Inmediatamente fueron con la abuela, a la cual le dijeron: mire abuela, encontramos este huevo, ¿sabes de qué es? La abuela miró el huevo y dijo: no, la verdad es que no sé de qué es, pero vamos a hacer algo. Vamos a llevar este huevo al granero donde está el pavo y lo vamos a poner donde están los demás huevecillos para que el pavo se encargue de empollarlo y veremos qué nace de ahí, ¿ok? Ok, de acuerdo abuela. Hicieron lo siguiente. Sin embargo, la abuela se le olvidó el huevo. Los niños también siguieron el día a día y los días pasaron. De repente, la pava, al ver los huevos y el huevo extraño, simplemente los empolló. Nacieron los animalitos de este animal, pero extrañamente ese huevo se quedó quieto. Entonces la pava intentó volverlo a empollar unos días más, hasta que finalmente un animal con plumas, muy diferente y raro, nació de ahí. Bueno, este animalito creció igual que los demás pavos. Fue alimentado y educado como los demás pavos. Pero lo curioso era que pasaban los días y este animalito le decía a su mamá: mamá, tengo mucha hambre, ¿cuándo me vas a enseñar a cazar? La pava le decía: ¿qué te pasa? ¿Por qué no eres un pavo normal? Nosotros no cazamos. Ahí hay gusanos en la tierra, escarba y sácate uno. A rato nos traen comida. Nosotros los pavos, los humanos, nos traen comida. Sin embargo, el animalito siempre tenía hambre y quería aprender a cazar. Pasaba el tiempo y este animal le decía a su mamá: mamá, ¿cuándo me vas a enseñar a volar? La pava le decía: ¿por qué no eres un pavo normal? Nosotros no volamos, si acaso brincamos un poco nada más, pero nosotros no volamos. ¿Quién te mete esas ideas en la cabeza? Y así pasaba el tiempo y el animalito siempre quería brincar, volar, siempre se quedaba con hambre, era muy diferente a sus hermanos. Pasó el tiempo y un día la abuela, que no veía bien, entró al granero. Se acercaba Navidad, eran las vísperas de Navidad, y la abuela simplemente tomó 2 aves y las llevó a la cocina para preparar la cena navideña. Uno de esos animales era este personaje, o este animalito que no sabíamos qué era o quién era. A la hora de la cena, la familia empezó a comer, y cuando probaron la carne de este animal, sabía horrible, era dura, era rancia. Inmediatamente la dejaron a un lado y dijeron: ¿pero qué es esto? ¿Qué estamos comiendo? La abuela dijo: pues es pavo. Sí, pero este no es un pavo, es muy raro, es diferente. ¿Dónde están los huesos? Entonces había otra persona que estaba de visita ahí, que conocía un poco más de animales, y revisó los huesos del animal. Bueno, lamentablemente este animal, que ya había sido sacrificado, era un águila. Era un águila, y esta especie era un ave que podía volar muy alto, que tenía la fuerza suficiente para desplegar sus alas. Era un cazador innato, era un águila, con todo el poderío con el que él nació. Sin embargo, fue educado como un pavo y vivió toda su vida hasta su muerte como un pavo. ¿Cuántas veces tú, yo, nosotros nacimos siendo águilas, pero fuimos educados como pavos? Y no por falta de amor, no porque no nos quisieran. Y es de lo que te quiero platicar. Y es el poder que tú tienes, que yo tengo, para poder cambiar. Nosotros, las personas, por lo general buscamos siempre, o tenemos un sensei, un coach, un maestro, un padre, un jefe, alguien que nos ayuda o que nos guía a mejorar. También hay personas que nos hacen daño directa o indirectamente, nos meten el pie, nos lastiman, etc. Sin embargo, hablando de las primeras personas, de los mentores que nos pueden cambiar, como un sensei, un coach, un jefe, un padre, aunque esas personas tienen la mejor intención de ayudarte a crecer, en realidad, el único que tiene el poder de cambiar y transformar eres tú mismo. Pero ¿por qué no lo hacemos?
¿Por qué no lo logramos? ¿O por qué solamente un pequeño porcentaje de la población logra transformar y logra alcanzar sus metas? ¿Qué pasa con el resto de las personas? Bueno, en realidad el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que ignoramos totalmente cómo funciona nuestra mente. Nosotros tenemos la capacidad de aprender muchas cosas, sin embargo, conforme vamos creciendo, sobre todo entre los 0 y los 7 años, se absorben muchas creencias, ideas y visión del mundo que heredamos de nuestros padres. Si tuviste unos padres visionarios, inteligentes, dedicados, es posible que camines hacia ese lado. Si tuvieses unos padres que lamentablemente no tuvieron la visión, la preparación, que eran tímidos o eran muy enérgicos, qué sé yo, es lo que tú te vas permeando. El 40% de tus genes, de tu cerebro, viene de la herencia genética de tus padres biológicos. Solo el 40%. Sin embargo, el otro 60% de tu genética es modificable. Tú lo puedes cambiar. Pero eso posiblemente tampoco lo sabías. Bueno, pues de eso se trata lo que vamos a seguir viendo. Quiero que veas esta imagen. Esta imagen representa lo que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro está compuesto por 3 partes. No sé si ya lo sabías o no, pero tenemos el cerebro reptiliano, que es el más antiguo. Ese cerebro fue el que nos ayudó a sobrevivir en la época de las cavernas. Era el que te alertaba cuando había un mamut, un dinosaurio, un peligro, un depredador. Era también el cerebro que te ayudaba a distinguir cuando un alimento olía mal y no te lo comías para que no te enfermaras. Este cerebro reptiliano tiene que ver con la reproducción, con defecar, con dormir, con todos los instintos básicos de todos los seres humanos y de los animales también. Es el cerebro más antiguo, es el que tiene más experiencia, ¿sí? Es el que regula tu estado de sobrevivencia y de alerta. Después tenemos el cerebro límbico, el cual nace a partir de cientos de años después. Y este cerebro es el emocional, es el que siente emociones, sentimientos, se enamora, siente miedo, enojo, tristeza, etc. Este segundo cerebro es un cerebro igual antiguo, obviamente, no tanto como el reptiliano, pero es el segundo cerebro. Y el más joven de los 3, el racional. En realidad, el cerebro racional tiene alrededor de 100.000 años aproximadamente. Los años varían de acuerdo al antropólogo o el científico, pero más o menos ese es el orden: reptiliano, límbico y racional o neocórtex. Ese cerebro, el neocórtex o el racional, es un bebé. En realidad no hemos sabido explotarlo. Lamentablemente, nuestro sistema educativo, nuestro sistema industrial y muchas cosas le dan solamente importancia al cerebro racional. Pensamos que eso lo es todo. Sin embargo, aquí es donde viene la gran contradicción. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir lo que es real o no. Así es, si tú estás mirando una película de acción donde el protagonista dispara, lo van a descubrir, tu ritmo cardíaco aumenta sin que tú lo ordenes. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocada y en ese momento tu cerebro reptiliano se activa y empieza a segregar más sangre y oxígeno, como si tú estuvieras en peligro. Lo mismo pasa cuando ves una película de terror, lo mismo pasa cuando ves una película de sexo, te excitas, es inevitable cuando la escena es muy erótica, sientes. Y lo mismo pasa cuando ves una película de terror, nos asustamos. El cerebro no distingue lo que es realidad o no, y hace sus funciones de segregar las sustancias o hormonas que requiere. Cuando estamos ante peligro, libera cortisol y genera estrés en el cuerpo. Igual cuando sentimos placer, libera endorfinas y cada emoción va asociada a una serie de hormonas que el cuerpo segrega de forma automática y natural, sin que tú seas consciente de eso. Existe un mito que ahora se ha roto, o se está rompiendo, y se dice, porque así lo vieron hace años los científicos, que era imposible poder usar el 100% de nuestro cerebro.
¿Tú crees que es posible eso? Te voy a decir lo que pasa en realidad. Del 100% de nuestro cerebro, en realidad los seres humanos solamente usamos el 2% de nuestro cerebro. Hasta Albert Einstein también usaba el 2% de su cerebro. La diferencia está en que no podemos usar el 100% de forma simultánea. Y esto es debido a que el cerebro requiere oxígeno y requiere glucosa. Por lo tanto, para que puedas usar o pudiéramos usar el 100% de nuestro cerebro, no sé, tendríamos que tener otra fuente de energía mucho más poderosa o algo más para poder usarlo todo. Esto quiere decir que normalmente tú, yo, cualquier persona, utilizamos el 2%. Si quisiéramos usar otra parte del 2% del cerebro diferente, tendríamos que apagar este 2% para poder usar otro segmento de otro 2% del cerebro. Entonces, quiere decir que sí es posible usar todo el cerebro, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el cerebro está habituado a usar siempre el mismo 2%. Por eso es que es tan repetitivo tantas cosas que hacemos y no salimos. A veces podemos ser hábiles en cierta, digamos, a lo mejor somos hábiles en matemáticas y somos malísimos en deporte. No es porque realmente sea así, lo que pasa es que hemos desarrollado más o hemos trabajado más ese 2% matemático y no hemos desarrollado ese 2%, digamos, del área deportiva. Entonces, sí es posible aprender cosas diferentes y distintas, simplemente que el funcionamiento de nuestro cerebro se inclina por la emoción. Así es. Quien toma la decisión de lo que le gusta o no, en realidad, es tu emoción, no tu cerebro racional. Recuerda que el cerebro racional es un cerebro más joven, que no tiene experiencia, no tiene control, no tiene la madurez suficiente. Entonces, se apoya de los veteranos de su cabeza, que son el límbico y el reptiliano. Y lamentablemente los estilos de vida que hoy estamos viviendo como sociedad han exacerbado las emociones. ¿Por qué? Porque es una forma de mantener y controlar a la sociedad, a las masas. Grandes psicólogos de Estados Unidos y de otros países de Europa, desde el año de 1920, y si no es que antes, se dieron cuenta de cómo podían manejar las masas, cómo podían manejar las mentes de las personas. Toda la mercadotecnia que hoy conocemos, información, noticias, todo lo que estamos saturados, mucha de esa información ni siquiera es real. Sin embargo, entra en nuestro subconsciente y, como te decía antes, nuestra mente no distingue realidad o no, y lo asume como una verdad, y lo asume como su propia verdad. ¿Por qué? Eso es un tipo de programación. Ahora bien, vamos a regresarnos un poquito a lo que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se encarga de sobrevivir. A él lo que más le interesa es sobrevivir. Tiene tres funciones. Una es ahorrar energía, que es la principal, huir del dolor y acercarse al placer. Es muy instintivo. Somos muy instintivos. Entonces, si este cerebro quiere ahorrar energía, huir del dolor y acercarse al placer, por eso es que se defiende y él gana. Este cerebro gana cuando no se tiene que esforzar, gana cuando no tiene que gastar energía de más. Por eso es que cuando una persona o una actividad nos tiene que comprometer a generar más energía, el cerebro reptiliano le pone etiquetas junto con el emocional. Se defiende y dice, no, es que esto está mal, esto no es así, o esta persona me cae mal. Etiqueta las cosas o te aleja de las cosas que requieran un esfuerzo adicional para que tú aprendas o crezcas. En pocas palabras, al cerebro le interesa más sobrevivir, ahorrar energía y tener la razón, más que ser feliz o que tú puedas evolucionar. Repito, al cerebro le interesa más sobrevivir, ahorrar energía y tener la razón, aunque no sea feliz. Y te disfraza la felicidad por medio de los placeres que hoy crees que son la felicidad. Pero ese va a ser otro tema. El punto que quiero que observes es cómo tu cerebro se justifica
¿Por qué no te puedes levantar temprano a hacer ejercicio? ¿Por qué no puedes aprender otro idioma? ¿Por qué no puedes generar mejores ingresos? ¿Por qué no puedes arreglar un conflicto que tienes con tu esposo, con tu esposa o con alguien que ya lo etiquetaste de que te cae mal o que no te quiere? Porque el cerebro, para que tú puedas entender a una persona que piensa diferente que tú, el cerebro requiere gastar energía. Y el cerebro no quiere gastar esa energía, por eso lo evita, lo evade o lo etiqueta simplemente para no confrontarlo. ¿Te hace sentido esto? Ok. Los seres humanos tenemos emociones y esas emociones son inevitables. Inevitables quiere decir que no las podemos apagar. No es como la luz que la puedes apagar y simplemente cortas la energía. Porque nuestro cerebro funciona a través de pulsos, así es, de pulsos eléctricos. Somos energía, somos electricidad. Y la única forma de que no sintieras absolutamente nada, tendrías que estar muerto. Por lo tanto, ¿qué sí podemos hacer? Como observas este volumen, podemos atenuar la emoción o aumentar la emoción. Así es, podemos bajarla de 1 a 10 o simplemente irla regulando. Pero ¿cómo hacemos eso? El día de hoy no se sabe quién nació primero. ¿Qué es lo que nace primero? Si la emoción o el pensamiento y la emoción. Parece ser que es algo aleatorio, que en algunos momentos surge primero la emoción y luego el pensamiento y viceversa. Sin embargo, como lo dije antes, las emociones son inevitables. No podemos dejar de sentir, pero lo que sí podemos es gestionar, cambiar nuestros pensamientos. Si tú cambias tu pensamiento, ese pensamiento positivo, en este caso, puedes atenuar una emoción negativa. No desaparecerla, pero sí la puedes disminuir. Y ese es el punto más importante en la toma de decisiones. Ahora, las emociones en realidad existen. Claro que existen las emociones, sin embargo, no todos sentimos de la misma manera. No todos percibimos la felicidad o el placer o alguna situación de la misma manera. Somos seres totalmente diferentes. Y eso se debe a tres conceptos diferentes, tres áreas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que son las que crean las emociones que nosotros vivimos y sentimos. Vamos a hablar de la interocepción. ¿Qué es la interocepción? Bueno, nuestro cerebro tiene sensores que registran cada segundo de forma inconsciente, sin que tú lo sepas obviamente, registran si tienes frío, si tienes calor, hacen un recorrido del estado de tu cuerpo, de tus músculos, de tus huesos, de tu ritmo cardíaco, de tu respiración, y es como un checklist, está revisando constantemente cómo está funcionando en tu cuerpo internamente y qué es lo que siente externamente en la piel, en el viento, el agua, etc. Esa información la registra tu cerebro y si no detecta nada, todo está bien, simplemente le dice un ok o le manda una alarma, etc. Va llevando una bitácora de lo que está sucediendo en tiempo real cada segundo. Eso influye mucho en tu estado de ánimo. Así es, por eso tiene que ver más con los sentidos. Luego, el segundo punto es el contexto. Cuando tú estás viviendo una experiencia, digamos una junta de trabajo, o te le acercas a una chica que te gusta, o vas a exponer un tema en la escuela, cualquier situación, nosotros ya estamos permeados de un contexto de lo que eso representa. ¿Qué representa hablar en público? ¿Qué representa asistir a una clase de karate? ¿Qué representa ir a pedir trabajo? ¿Qué representa tener que hablar y confrontar a mi pareja sobre una situación delicada? Nosotros le ponemos el contexto de qué es lo que va a pasar. El tercer punto es tus experiencias pasadas. Por ejemplo, si vas a exponer algo en tu trabajo, vas a hacer una exposición, pero tus experiencias pasadas fueron catastróficas. A lo mejor en la primaria alguien se burló de ti, eras tartamudo, no sé, cualquier situación. Tu mente lleva un registro de esas emociones de experiencias pasadas. Entonces, estamos hablando de tres cosas diferentes.
interocepción, estado físico del cuerpo, estado físico interno y externo del cuerpo, ¿ok? 2, contexto, lo que tú le pones, el significado que tú le pones al evento que estás viviendo. Y 3, las experiencias pasadas. Ahora, todo eso, toda esta información que recaba el cerebro en ese momento, imagínate que la meten a un cóctel y lo agitan, el barman agita toda esa información y es la bebida que vas a beber, para la redundancia, en ese momento. Entonces, esa suma de esos 3 factores que te acabo de mencionar generan una nueva emoción, generan una nueva experiencia o simplemente refrendan una emoción que ya existía antes. La hace ver como, es que es así. Ya sabía que esta junta iba a ser un fracaso porque mi jefe es un nefasto. Simplemente refuerzas una creencia que ya existía en tus experiencias pasadas, aunado que a lo mejor ese día tenías calor, el contexto que ya llevas predispuesto a una discusión, y repites la historia. ¿Te das cuenta por qué repetimos las historias de nuestras vidas? Porque no somos conscientes de todo esto que te estoy hablando. Y al no ser conscientes de todo esto, atraemos y repetimos constantemente las mismas situaciones. ¿Te hace sentido? Bien. Aquí viene la parte más importante del regalo que te quiero hacer hoy. Esa es una pequeña gráfica que quiero que analices. Es un ejemplo. Es un ejemplo porque cada persona piensa y siente diferente. Por lo tanto, es muy poco probable que una gráfica sea exactamente igual a la de otra persona. Como podrás ver aquí, existen 2 ejes, el eje de las X y el eje de las Y. Y estamos hablando de valores del 1 al 10 y del 1 al 10 de forma ascendente. En esta gráfica puedes observar que el valor más bajo son 2. El que está en forma horizontal tiene que ver con el displacer o disgusto, que es lo contrario al otro extremo, que es placer. ¿Ok? Y de forma ascendente vas a poder ver en esta gráfica que dice energía baja, energía alta. Como podrás ver, los puntos de referencia que están en la gráfica van de 1 a 10. No puedo poner 0 porque simplemente estarías muerto, o estaríamos muertos para que estuviera en 0. Entonces, por eso es que la gráfica marca esto. Entonces, dependiendo en la coordenada, la posición que tú te sientas, ya sea displacer o placer, energía baja o energía alta, es la emoción que estás sintiendo, es cómo te estás sintiendo. Esto es vital, esto es muy importante que lo sepas, porque precisamente es la magia, si lo quieres ver así, de entender qué es lo que estás sintiendo. Muchas veces, casi siempre, no somos conscientes de lo que sentimos, y lo peor aún, que si es un sentimiento negativo, lo evadimos, lo tratamos de hacerlo a un lado y tratamos de distraernos con una película, con un cigarro, con una coca, con una galleta. ¿Te hace sentido por qué sientes más ansiedad cuando te sientes mal? Porque tu mente, recuerda, tu mente quiere ahorrar energía, no quiere esforzarse. Entonces busca un distractor, algo que lo distraiga de esa emoción que está sintiendo, y busca el placer. Recuerda que el cerebro reptiliano está diseñado para ahorrar energía, huir del dolor y acercarse al placer. Sin embargo, hacer esto es lo que causa esa bola de nieve en la que nos vamos llevando la vida en problema tras problema tras problema, y que cada vez va creciendo y nos cuesta más trabajo cambiar. Bien, volviendo al ejemplo de la gráfica, y lo que yo te quiero sugerir, invitar, es que tú reflexiones en qué emoción te encuentras, cómo te encuentras hasta esta situación. Ya sea que no tengas trabajo, ya sea que tengas problemas con tu pareja, ya sea que te sientas solo, sientes que nadie es para ti, que eres muy infeliz, o cualquier situación que no sea de tu agrado. Siendo honestos, no me refiero a fingir una felicidad de que es que yo estoy bien porque estoy solo y como lo que quiera y nadie me manda, o es que yo estoy bien porque soy rico y no me importa que mi familia sea un caos.
Tienes que ser totalmente honesto contigo de cómo te sientes. Una vez que identificas esa emoción, si es una emoción negativa o positiva, extremas, no es el mejor momento para tomar decisiones. Repito, vamos a volver a la gráfica. Vamos a suponer que te encontraras en un nivel de placer número 10, máximo placer, y estuvieras en un nivel de energía número 10. Como dice ahí, ¿cuál sería la emoción en este momento? Sería éxtasis. Estar en un momento de éxtasis o de euforia no es un buen momento para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nuevamente el cerebro límbico, el emocional, es el que tiene el control y el racional no entiende, no escucha, no sabe, ignora, no puede tomar decisiones el racional. Entonces, la decisión que tomes desde ese punto podría ser muy peligroso y muy catastrófico para ti. Bien, ahora, si estuviéramos en la parte inferior, mucho placer y poca energía, bueno, es pereza, flojera. Igual, no puedes tomar decisiones desde ese estado de ánimo porque pues simplemente con flojera y pereza menos quieres hacer algo. Y así podríamos ver todos los ejemplos que están en la gráfica. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar y que quiero compartir? Es el siguiente. Tienes que sentarte, estar en un lugar lo más tranquilo posible, respirar, ¿sí? No acabar de comer, tener ya tu estómago ligero, estar tranquilo y encontrar, hacer este ejercicio de la gráfica para que encuentres la emoción que sientes respecto a la situación que estás viviendo en este momento. Una vez que lo encuentres, tienes que pensar y dominar a tu cerebro reptiliano, decirle que el que manda eres tú, no él, y decirle, necesito un pensamiento que me ayude a encontrar un punto de equilibrio para que yo pueda tomar decisiones asertivas en la vida. Si estás en un nivel eufórico o estás en un nivel de depresión, ¿qué pensamientos tendrías que usar para llegar a un estado de entusiasmo o de alegría? Un punto medio donde tú puedas tomar decisiones más asertivas. Si estás en un estado de depresión, podrías pensar en las cosas positivas que sí tienes. Tengo casa, tengo familia, tengo que ponerme, tengo habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades? No pensar en mis debilidades, que ya también debo de conocerlas, sino enfocarme en lo que sí tengo. Enfocarte en eso va a ayudar a que tu estado de depresión se eleve a un nivel un poco más alto. Lo mismo pasa si estás del lado del enojo, de la ira o del éxtasis. Tienes que buscar palabras, pensamientos que te lleven a regular y encontrar tu equilibrio. Pensar, estoy muy extasiado, estoy muy alocado, esto me puede hacer daño, necesito recurrir a mi paz, necesito entender que tengo que respirar más despacio, tomarme las cosas con más calma, ¿sí? Escuchar música que me relaje. Todas esas cosas ayudan a equilibrar ese estado. Lo mismo pasa con el enojo. Ahora, repito, no se trata de negar o evitar la emoción, la tienes que reconocer y aceptar. Pero una vez que la reconoces y la aceptas, puedes dar inicio a este trabajo de con el pensamiento saber cómo llegar a un punto de equilibrio. ¿Te hace sentido? ¿Me vas siguiendo? Cuando tienes un automóvil y no sabes nada de mecánica y simplemente le quieres cambiar una bujía porque crees que eso es la falla, el carro va a seguir averiado, va a seguir sin funcionar. Lo mismo pasa con tu mente. Si no reconoces tu emoción, no la vas a poder solucionar. Y lamentablemente hoy en día nuestra sociedad evade reconocer las emociones y busca un distractor para no confrontar, no enfrentarse a la emoción que está sintiendo. Y mejor no le digo para que no se enoje. Y mejor me quedo callado para no hacer esto más grande. Está bien, hay que ser prudente. Pero no puedes callar tus emociones porque tarde que temprano esas emociones se van a manifestar en una enfermedad. Sea una migraña, un cáncer, diabetes, etc. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades
vienen desde nuestras creencias, desde nuestras ideas y nuestros estilos de vida. Obviamente, entender esto es el primer paso a que tú puedas salir adelante de lo que estés viviendo. Los estilos de vida, como dije en un principio, te ayudan mucho a poder tomar decisiones más asertivas. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, etc. Llevar una vida espiritual también es muy importante. Sin embargo, no queramos hacer todo de golpe, porque entonces verás que tu mente va, no, es mucho esfuerzo, no lo puedo hacer. Todo camino de 10,000 kilómetros se inicia con un primer paso. Reconocer tus emociones va a ser un buen principio para que empieces a caminar en la vida hacia donde tú realmente quieres, no hacia donde los demás o las circunstancias te han llevado. Para mí, esto que te comparto es una información muy importante que recabé, que estudié, que entrené en los últimos 9 años de mi vida, a partir de la crisis que viví en el 2011. Hay muchas cosas que aún tengo que trabajar, que tengo que mejorar, y es maravilloso que es así. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio, y no se trata de que vivas como yo vivo o como vive alguien más. Cada ser humano debe de encontrar su propio punto de equilibrio para crecer y lograr sus propósitos de vida. Y entonces las personas adecuadas, idóneas, llegan a tu vida. Pero no te cierres a la posibilidad de cambiar, de transformarte, porque ese sí sería el error más grande. No conozco a ninguna persona que esté en su lecho de muerte pensando, ¿por qué no pasé más tiempo en Instagram? ¿Por qué no le di más likes al Facebook? ¿Por qué no vi más películas? Todas las personas que están en su lecho de muerte se arrepienten de haber perdido el tiempo. Se arrepienten no de lo que hicieron, se arrepienten de lo que no hicieron. Te invito a que reflexiones, entiendas, el poder de cambiar está en ti, y existen muchas otras maneras, técnicas que están a tu disposición. Acércate, pregunta, prueba sobre todo. No me creas todo lo que te digo, lo tienes que vivir. Ser feliz es posible. Lograr el éxito es opcional. Quiero aclararte ese punto también, porque hay diferentes criterios dependiendo de los autores. Este me encantó y no es mío, es un concepto de Dr. Mario Alonso Puig, un excelente neurocirujano y conferencista ahora. Él habla de la felicidad y del éxito. La felicidad es una forma de ser, es un estado. Es sentir gozo en tu corazón, alegrarte porque estás vivo, alegrarte porque puedes ayudar a otros. No tiene que ver necesariamente con los sentidos, repito, no tiene que ver necesariamente con los 5 sentidos. Claro, muchas de esa felicidad lo percibimos por los sentidos, sin embargo la felicidad es algo que te colma el corazón, que te hace sentir en alegría, en entusiasmo y en paz. Que puedes dormir tranquilamente sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. El éxito va más pegado a la satisfacción de los sentidos. ¿A qué me refiero? Vistas bien, comas bien, vivas en una casa bonita, como tú quieres, que seas una persona reconocida profesionalmente hablando, que no tengas problemas económicos, que tengas la solvencia para poder hacer lo que tú quieras. Eso es el éxito a nivel social, a nivel económico, a nivel de cómo la mayoría de las personas siguen a sus artistas, ídolos, pero no es la felicidad, no te confundas. El éxito es otra cosa. Creo yo que todos los seres humanos, independientemente si eres rico, pobre, güero, alto, chaparro, mexicano, extranjero, si naciste en una cuna humilde o naciste en una cuna de gente rica, creo que todos merecemos y podemos ser felices como primer paso. El segundo es el éxito, pero es opcional. No todos desean el éxito, y está bien, es válido también. No todos desean. Yo hace unos años conocí a un hombre que su apariencia física es muy, por su aspecto, de cómo viste y cómo habla, una persona muy pobre. Sin embargo, era un hombre tan feliz, tan alegre, tan enamorado de su trabajo, tan enamorado de su familia,
que me di cuenta que ese hombre era mucho más feliz que muchas otras personas que tienen todo lo materialmente hablando. El dinero sí es importante, sí lo es, porque es un medio, no es un fin. Es el medio que nos ayuda a lograr nuestros proyectos, ¿sí? A mantener a nuestra familia, a poder llevar a nuestros hijos al médico o al colegio. Sí, el dinero sí es importante. No es lo más importante, pero es un medio. Para cerrar, creo que toda esta cuestión de las emociones tenemos que trabajar en encontrar un punto de equilibrio en las 4 áreas más importantes que yo considero para una persona, para cualquier ser humano. Primero es la salud física y mental. Y cuando hablo de salud física y mental, me refiero de qué llenas tu mente, de qué te nutres, qué escuchas, qué lees, qué tipo de música absorbes. Eso, la mente. Físico, pues bueno, cómo ejercitas tu cuerpo, si caminas, corres, haces karate, nadas, andas en bicicleta, cómo tratas tu cuerpo, cómo alimentas tu cuerpo, de qué nutrientes llenas, porque todo esto tiene que ver con tu salud. No es una cuestión de suerte o de herencia genética porque mis papás son diabéticos. En realidad lo que le das a tus papás son los malos hábitos alimenticios y por eso tienes esa predisposición genética que obviamente sí existe en tus genes, pero tus malos hábitos simplemente detonan la diabetes. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el primer punto es salud física y mental. El segundo punto para mí es la vida espiritual. Y cuando hablo de vida espiritual, no estoy hablando de religiones. La religión que tú ejerzas, la que tú quieras, es la mejor. La que te ayuda a ser mejor persona es la que te va a ayudar a crecer. Todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero conocer y reconocer que venimos de una fuente superior a nosotros, de una inteligencia superior a todo entendimiento humano, y saber que tú eres parte de esa inteligencia superior, te da un poder inimaginable. Pero como te da un poder inimaginable, también te da una gran responsabilidad ante los demás. Porque ese ser inteligente simplemente tiene leyes, principios universales que se cumplen y que si tu ego interviene y tu ego se posiciona ahí, desconectas de la fuente y haces daño o te haces daño. El tercer punto es las finanzas personales. Las finanzas personales, cuánto gasto, cuánto gano, cuánto necesito para poder generar y vivir y lograr mis proyectos. Es importante, es lo que decía hace rato, es importante el dinero, sí, pero es un medio. Entender esa parte de tus finanzas personales, tienes que encontrar tu punto de equilibrio y fijarte metas hacia dónde quieres llegar. Y el último punto, el cuarto, abraza 2 áreas, pero lo quise resumir en 4 puntos. Es tu relación con las personas. ¿Cómo te relacionas con tu familia, con tus amigos, con tus clientes, con tus alumnos, con tus vecinos, con todo tu entorno, tus relaciones humanas? ¿Eres una persona edificante, positiva, ayudas, eres empático, eres comprensivo, eres amoroso, eres bondadoso? ¿O eres una persona que juzga, que miente, que es deshonesto, que utiliza a los demás, que todo el tiempo se queja de los demás o todo el tiempo critica a los demás? Eso genera muchas cosas en tu mente y creencias falsas. Y en ese mismo punto, en el cuarto, tu relación con el medio ambiente. Vivimos en un planeta finito, no infinito. Es el único planeta que tenemos en este momento con vida y tenemos que cuidarlo. Si tú tiras basura en la calle, aunque no sea tu colonia, tarde que temprano esa basura te va a llegar a tu drenaje de tu casa. Contaminas el mar, contaminas los ríos. Si tú tratas mal a los animales, los matas, le haces daño a algún ser vivo sin necesidad, también estás dañando al planeta. Recuerda, este hermoso planeta nos los dieron a todos para administrarlo, para hacerlo autosustentable, no para explotarlo, maltratarlo, porque estamos cavando nuestra propia tumba. Bien, espero que todo esto te haya gustado, que te sirva y estoy a tu disposición.
Cualquier duda, no, escríbeme, manda un mensaje. Por favor, puedes suscribirte a mis redes sociales, en YouTube, ¿sí? En Facebook, y cualquier cosa estoy para servirte. Si te gustó, compártelo, y si no te gustó, pues bueno, pues gracias por haberme escuchado y haber llegado hasta aquí. Y que tengas un excelente día y a tus órdenes.